¿Qué dicen, gente? ¿Cómo están? Que tengan muy maravillosa jornada o descanso, cualquiera sea el uso horario en el que miren este video. Siempre vale aclarar que no soy, lo hago siempre, aunque algunos me dicen que no lo aclare, pero siempre vale aclarar que yo no soy pastor, no soy coach, no soy evangelista, no soy diácono, no soy obispo. Solamente soy la voz de uno que clama en el desierto, que enderecemos la senda por el reino de los cielos se ha acercado. En esta oportunidad les quiero comentar acá en nuestro canal de YouTube llamado Calabaza, que ya le agradecería que de este lado de su celular dice suscribirse, que se puedan estar suscribiendo al canal, dejarnos su like, su comentario. Y quería comentarle que hace algunos momentos estuve mirando a un pastor que es de acá de Capital, de Buenos Aires, que yo lo conozco como Gianni. Él se llama Juan Basilio Jaros. Y quería invitarlos, porque nunca está de más, a que se suscriban a su canal. El canal se llama Juan Basilio Jaros. En el canal van a encontrar varias enseñanzas cristianas muy buenas. Obviamente tenemos diferentes estilos, pero es un hombre que sabe muchísimo de la palabra, que maneja muy bien el griego. Al manejar muy bien el griego hay cosas de las escrituras que entiende mucho mejor que nosotros. Y bueno, quería invitar a que se suscriban a su canal, si les gusta su contenido, que le dejen su like, su me gusta. ¿Y por qué me estaba acordando de él? Porque justamente hoy estaba mirando una enseñanza de él y en esa enseñanza que estaba mirando se va a basar la enseñanza que voy a compartir o la reflexión, porque en realidad yo no puedo enseñarle nada a nadie, pero sí quiero compartir con ustedes mi reflexión, mi pensamiento con respecto a la palabra de Dios, que creo que es importante hacerlo. Bueno, esta reflexión la pueden encontrar en los libros de Reyes, en la Biblia, y es de un personaje muy famoso para aquellos lectores de las Escrituras, y para los que no son lectores de las Escrituras los voy a poner un poquito en contexto de la historia, es la historia del sirio Namán. El sirio Namán fue un contemporáneo del profeta Eliseo, y dice que cuentan las Escrituras que Namán era valeroso en extremo, general del ejército sirio, hombre valeroso en extremo, pero era leproso. La lepra es una enfermedad que hasta en la actualidad persiste, que no tiene cura, una de las tantas enfermedades sin cura. Creo que acá en Buenos Aires, en General Rodríguez, yo soy de acá de Buenos Aires, Argentina, en General Rodríguez hay un leprosario. ¿Y por qué se la separa a esa gente del resto de la gente? Porque es una enfermedad que es muy contagiosa, que degenera la piel, la carne, y la carne se cae a pedazos, sin que la gente lo sienta. Entonces, al pasar esto, a esa gente hay que ponerla a vivir aparte, separarla, ponerla a vivir aparte, y bueno, que de esa manera esperen el final de sus días. Y esta enfermedad tenía este hombre tan valeroso del ejército sirio, que cuentan las escrituras, como les decía en el libro de Reyes, que lo dice así las escrituras, que Jehová había dado por mano de este hombre grandes victorias o muchas victorias al ejército sirio. Claro, y ahí yo pienso, ¿no? Digo, ¿cómo si se supone que Siria eran enemigos de Israel? Sin embargo, dice que estas victorias que tuvo este general sirio habían sido dadas por mano de Jehová. Claro, y de ahí volvemos a una de las cosas que siempre compartimos y hablamos en este canal de YouTube,
que no se cae un pelo de nuestra cabeza si Dios no lo permite. En este caso, las victorias que había tenido este ejército, que inclusive eran enemigos de Israel, y los tenían en vilo en varias oportunidades al pueblo israelita, las victorias que Dios le había dado a este ejército por mano de este general sirio llamado Naamán, fueron permitidas por Dios. Entonces, una vez más se lo repito, para que lo tengan en cuenta, que todo lo que pasa, sea para bien o sea para mal, recuerden que es permitido por Dios. Y uno puede, como varias veces me lo han planteado, ¿no? Pero bueno, si Dios es tan bueno y existe, ¿por qué permite que hayan guerras? Si Dios es tan bueno y existe, ¿por qué permitan que mueran los niños de hambre? Si Dios es tan bueno y existe, ¿por qué permiten que pasen tantas cosas que pasan? Bueno, la gran mayoría en realidad de las cosas que pasan no por culpa de Dios, pasan por la desigualdad del hombre. Porque es tanta la avaricia del hombre que unos pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Sabemos bien que en otras épocas las guerras eran por el oro, hoy muchas de las guerras son por el petróleo, por territorios que diferentes países quieren tomar de manera estratégica, porque le dan buena posición en el mundo. Entonces nos damos cuenta, inclusive hasta muchos desastres climáticos. Uno a veces puede decir, bueno, acá en Argentina hace algunos días hubo una tormenta muy grande, casi al estilo tropical, donde una de las partes de Argentina llamada Bahía Blanca fue anegada por el agua. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver el hombre con eso? Bueno, justamente ese tipo de tormentas vienen porque el hombre ha deforestado tanto, el hombre ha sacado tantos árboles, ha quemado tantos bosques, entonces el clima ha cambiado tanto, nadie se preocupa. El otro día, no el otro día, ya hace algún tiempo, veía como un científico creó un árbol de metal con la capacidad de generar el dióxido de carbono en oxígeno, que gastó no sé cuántos millones de dólares. Y claro, uno dice, claro, hay hambre en el mundo. Se gasta tantos millones de dólares eh, para crear un árbol que crea oxígeno para que el ser humano pueda respirar. Ahora yo digo, si usáramos la mitad de esa plata para plantar árboles, ¿no es cierto? No los millones de dólares que se usaron. Si usáramos $500.000 para plantar árboles, ¿cuántos árboles se plantarían? ¿Y cuántas de estas tormentas se evitarían? ¿Y cuántas catástrofes y cuántas cosas malas? Eh, por otro lado, no sé cómo será en otras partes del mundo, si es que nos miran en otras partes del mundo, sí sé que nos miran mucho desde Uruguay, así que le mando saludos a mis amigos uruguayos que me ven. No los quiero nombrar a todos porque no sé quiénes son todos los que me ven, pero sí algunos en particular, como Oscar, Miriam, Ismael, Dani, que sé que desde Uruguay me ven. Y bueno, eh, les decía que si hay tantos lugares que se inundan, es porque el hombre, aquel que gobierna a sus hermanos seres humanos, eh, tendrían que hacer trabajo de saneamiento, de entubado, y cuántas veces se comen la plata. eh, entonces, claro, es fácil echarle la culpa a Dios de muchas cosas, ¿no es cierto? Es fácil echarle la culpa a Dios. Eh, Cuando nosotros muchas veces somos los responsables de muchas de las cosas que pasan en este mundo, en este planeta. Pero no saliéndome del tema de Namán, dice que este Namán, que era hombre valeroso en extremo pero leproso, eh, tenía una sierva que era israelita. Y esto sí lo tomo de mi amigo Yanni o Juan Basilio Jaros, como le decía que se llama su canal de YouTube. Dice que él tenía una sierva israelita que habló con la que servía a la mujer de Namán
y que habló con la mujer de Naamán y le dijo, en Israel hay un profeta que si orare por, por mi siervo Naamán, él sería sano. Y Juan lo dijo en dos partes de su compartir, de su prédica, decía, qué importante es rodearse de personas que te desean el bien, no importa cuál sea su condición. En este caso, esta chica era israelita, era esclava, pero ella tenía buena intención en su corazón. Qué importante es rodearse de personas que tengan buena intención en su corazón y que nos tiren ese mensaje positivo, sobre todo si es de Dios. Qué importante, qué importante. Bueno, Naamán dice que la escuchó, se presentó ante el rey de Siria y le dijo, mira, yo tengo una sierva en mi casa que dice que si voy a Israel yo podría ser sano. El rey de Siria envió cartas al rey de Israel. Naamán se presentó delante del rey de Israel y cuando les dio las cartas, dice que el rey rasgó sus vestidos y echó polvo sobre su cabeza. Eh, y dice que decía, ven como busca ocasión el rey de Siria para entrar en guerra conmigo. ¿Quién soy yo? Dios para sanar a este hombre. Dice que esto llegó a oídos de Eliseo, el profeta de Dios, y mandó a decirle al rey, envía a ese hombre a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Qué importante y qué bueno, y gracias a Dios, que en medio de todos los tiempos se levantan hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, llevando un mensaje de la palabra de Dios, de que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo, en él no hay sombra de variación, dice la palabra. Bueno, Naamán fue a presentarse con algunos presentes delante de Eliseo. Dice que Eliseo ni siquiera salió a atenderlo. Cuando Naamán llega ahí, le manda a decir con el siervo de Eliseo, le dice mi señor, que vayas y te zambullas 7 veces en el Jordán y tu carne será limpia como la de un bebé. Dice que Naamán se enojó cuando escuchó las palabras del siervo de Eliseo y dice que decía, yo pensaba que este hombre iba a salir, iba a poner su mano sobre mi herida, iba a invocar el nombre de su Dios y mi herida va a ser sana. Y yo saco una cosa, qué diferente que piensa Dios de lo que pensamos nosotros. Porque me imagino que así como les digo que no se cae un pelo de nuestra cabeza y que si Namán ganaba batallas porque Dios se la permitía ganar, Dios también sabía que lo iba a sanar a Namán, porque él lo sabía. Pero dice que cuando el siervo Eliseo le dijo esto, esa fue la respuesta de Namán. Yo pensaba que este hombre iba a salir, iba a poner su mano en mi herida, iba a invocar el nombre de su Dios y yo iba a ser sano. Y se fue enojado y refunfuñando. Y acá nuevamente tomo lo que dice mi amigo el pastor Juan o Yanni, como le digo yo. Dice que había un grupo de siervos que venían con él. Por eso le digo a veces lo importante de juntarse con gente que nos aconseja para bien, más allá de las circunstancias, más allá de si nos va a gustar los que nos van a decir o no, pero que nos dan un consejo con buena intención. A veces cuando la gente viene intencionada, no nos va a decir siempre lo que nosotros esperamos escuchar. Por lo general, el que siempre te soba el lomo, tenés que tenerle cuidado. Porque el día que vos no le caigas en gracia o dejes de hacerle los favores que les haces, esa persona se te va a poner en contra. Pero dice que esta gente le dijo, Señor, sé el siervo de Dios. Tengan en cuenta que Naamán era un hombre valeroso en extremo y que había ganado muchas batallas. O sea que era un hombre valiente, un hombre de guerra. Y los siervos le dicen, Señor, si este varón de Dios te hubiese pedido algo difícil,
no lo hubieras hecho, no lo hubieras hecho. Solamente te dijo que te vayas a bañar 7 veces en el río Jordán. Claro, pero a veces nuestros pensamientos nos juegan en contra. Ya leo, Namán pensaba que el hombre de Dios iba a salir y nosotros nos adelantamos con nuestros pensamientos a, a lo que va a venir. Nos adelantamos. Hay un cuento muy famoso, a ver si se los puedo contar sin entrar en la grosería. Se lo voy a plantear así, vamos a cambiar el nombre del cuento porque yo lo conozco con otro nombre, pero le vamos a poner al cuento, andá y dejá ese gato por allá, ¿no es cierto? Dice que venía un hombre en la ruta con su auto, de noche, imagínense, oscuridad, plena ruta, pleno campo, y pincha la goma de su auto. Saca las balizas, va a buscar el auxilio, y cuando va a buscar el gato para levantar el auto, o el crique, el gato se le dice acá en Argentina, se da cuenta que no lo tenía. Entonces, claro, ¿cómo iba a ser para levantar el auto? Uy, se angustió, se puso mal. Y bueno, por allá ese que a lo lejos vio una lucecita. Entonces pensó, dijo, claro, si en esa casa hay una lucecita, eh, debe haber gente. Si hay gente, tienen que tener un vehículo. Si tienen un vehículo, tienen que tener un gato. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir hasta esa casa y les voy a pedir que me presten el gato, lo traigo, arreglo el problema que tengo y de pasada cuando voy para allá se los dejo. Entonces el hombre empezó a caminar hacia la lucecita. Y mientras caminaba empezó con, con conversaciones en su mente. Por eso a veces es bueno, como las teles viejas, agarrar la perilla y bajar el volumen de las conversaciones de nuestra mente y no darles tanto oído, porque muchas veces nos pueden jugar malas pasadas. Dice que empezó a caminar y decía, sí, pero yo voy a llegar allá y voy a golpear las manos y seguramente el dueño de casa, el paisano, va a salir y me va a decir, estas no son horas de estar golpeando en una casa. Bueno, pero a lo que yo le voy a decir, no, mire, tuve tal y tal problema, quizás usted me lo pueda solucionar. Claro, pero este hombre me va a decir, y seguía conversando en su cabeza y subiendo el volumen de la conversación, decía, y este hombre me va a decir, no, pero yo a usted no lo conozco, ¿cómo le voy a prestar el gato? ¿Usted qué se piensa? Y así fue caminando, subiendo el volumen de la conversación en su cabeza, hasta que llegó, después de algunos minutos de caminar a la puerta de esa casa. Cuando llega, golpea las manos, sale un paisano, como todos los paisanos, muy amable, muy servicial, y dice, hola, buenas noches, paisano, ¿en qué lo puedo ayudar? Anda, dejale el gato allá, le dice. Claro, porque a veces eh, los ruidos de nuestras conversaciones mentales nos juegan malas pasadas. Y esto es lo que había pasado con Amán. Él había pensado lo que les digo, que el profeta, como dice las escrituras, iba a salir y iba a poner la mano, iba a clamar en el nombre de Dios, nada que ver. ¿No? Eliseo le dijo, le mandó a decir, ni le dijo, díganle que vaya y se lave 7 veces en el Jordán. Claro, entonces él mientras iba caminando seguía con sus conversaciones mentales y decía, pero claro, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mucho más limpios que este río mugriento que es el Jordán. Eh, ¿Por qué debería ir a lavarme? Y ya les digo, y esta gente bien intencionada, por eso es lo importante de escuchar consejos y juntarse de gente que aunque no nos guste, que nos diga muchas veces, sabemos que nos va a aconsejar para bien, más que nada porque nos aprecia y muchas veces nos ama. Entonces, sé que le dijeron esto, Señor, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, no lo hubieras hecho, vos que sos valiente, vos que sos esforzado, vos que has ganado tantas batallas, lo hubieras hecho. Claro, y en este punto me quiero detener. La palabra de Dios habla de la fe. ¿Qué es la fe? La creencia. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Cuando yo estoy convencido de algo que no veo, cuando tengo la certeza de algo que espero, eso es creer. Y eso es lo único que nos pide Dios, creer, que podamos creer. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al carcelero de Filipos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y hay mucha gente que a esto le agrega el bautismo, que no está mal, porque es un mandamiento bíblico bautizarse. Pero por otro lado, no nos olvidemos del ladrón de la cruz, que en la última hora de su vida, Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no se tuvo que bautizar ni pasar por las aguas. Dios nos pide que creamos, que le creamos a Él y creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y hay promesas para los que creen y para los que aman a Dios, dice la palabra de Dios. De esto hemos hablado alguna vez también para los seguidores del canal. En Romanos 8:28 dice que y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas, no dice algunas, todas. Entonces a veces cuando no entendamos por qué pasamos por tal o cual situación, entendamos que Dios siempre quiere lo mejor para sus amados y para aquellos que le aman, que lo único que nos pide es que les creamos. Entonces, como el mismo caso de Naamán, yo hoy te digo a vos que estás mirando del otro lado, si Dios, para tomar intervención en tu vida, te pidiera algo difícil, hay gente que no está mal, cada uno sabe lo que hace, que va caminando hasta Luján, otros se van hasta Mercedes Corrientes, otros se van hasta, no sé, hasta Santiago y otros se van hasta tantos lados de Argentina, y a diferentes lugares hacen esfuerzos extraordinarios. Sé de gente que se corta, sé de gente que mata animales y ponen mucho dinero para diferentes cuestiones espirituales y terrenales. Y este Dios del que les hablo, del cual les decía que sigue siendo el mismo, hoy, ayer y por los siglos, solamente te pida que creas. Entonces te vuelvo a preguntar, si Dios, que tiene un montón de promesas en la Biblia para sus hijos, te dijera, mira, para tener esta bendición, para poder encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento, para, para que puedas llevar las bendiciones de tener en tu vida los frutos del Espíritu, eh, para que tus hechos hablen más que tus palabras, tuvieras que hacer algo muy difícil, no lo harías. Si quisieras encontrar sanidad o bendición material, no lo harías. Si Dios te pidiera algo muy difícil, solamente te pide que creas, que le creas a este Dios de lo imposible. Y Dios te puedo asegurar que más de una oportunidad te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Hoy hablaba con mi señora y hablamos de los hijos de ella, ¿no? Que dice que le decían, ¿qué haríamos si no estuvieran ustedes? Dice que le decía el yerno y los hijos a ella. Como que no sabían qué harían ellos si no estuviéramos nosotros, porque a veces le damos una mano y colaboramos. Y yo le contaba a mi señora que cuando falleció mi papá, yo pensaba dentro mío qué voy a hacer ahora, porque él era muchas veces quien me aconsejaba, quien me defendía, quien me ayudaba inclusive en lo económico. Falleció mi papá y mi vida continuó. Después, bueno, la que ocupó un poco ese lugar fue mi mamá, que vivió aproximadamente 8 años y medio más que mi papá.
Y también, cuando mi mamá falleció, recuerdo que caí en una depresión muy profunda, a tal punto que caí internado por esa depresión. Y cuando salí de esa internación, con la ayuda de muchos de mis amigos y conocidos que me apuntalaron, me ayudaron, de mi familia, yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo sigo sin ellos, sin mis padres? Sin embargo, hoy, que soy un adulto mayor, resulta que yo me encuentro en la condición de ayudar junto con mi esposa y gracias a la bendición de Dios eh, a 3 o 4 familias permanentemente. Entonces, quizás hoy tu realidad sea la que sea, pero no quiere decir que esa siempre va a ser tu realidad. Quizás hoy estés pasando un mal momento económico, quizás hoy estés triste, quizás hoy estés pasando un mal momento de salud. Eh, Dios quiera que pase pronto esto, pero si queremos la ayuda de Dios tenemos que creer. Te bendigo, te bendigo. Vos que estás mirando del otro lado, sabé por favor que Dios te ama, que a Él no le importa cuán bajo caíste ni cuál es tu condición, solamente te pide que le creas, que creas en el maravilloso nombre de su Hijo, que es nombre sobre todo nombre, que lo confieses con tu boca como Señor, creas en esta locura del Evangelio, que es que Dios lo levantó de los muertos, y primeramente tu alma va a ser salva, porque lo importante acá es salvar nuestra alma. Y después te puedo asegurar que muchas bendiciones que ni siquiera te esperas van a venir para tu vida. Que tengan una maravillosa jornada, les vuelvo a repetir. No se olviden de suscribirse al canal de mi amigo Juan Basilio Jaros. Y bueno, si quieren dejarnos un like o un comentario o suscribirse a nuestro canal, desde ya se lo agradecemos. Muchas bendiciones y vamos, vamos que esto todavía no se terminó.